Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente en todas sus necesidades. Sean bendecidos, sean bendecidas sus familias, sea bendecido su ministerio, sea bendecido aún el lugar donde te congregas, sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Y seguimos hablando de los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Estamos mirando los 7 espíritus de Dios y en Isaías 11 nos habla sobre estos 7 espíritus de Dios, ¿sí? En Isaías 11 viene una palabra profética de parte de nuestro buen Dios, donde está diciéndonos que en el Mesías Rey, iba a reposar los 7 espíritus de Dios. Eso es muy precioso, hermanos, porque ¿sabe una cosa? Si en el Señor Jesucristo, en su ministerio, reposarían esos 7 espíritus de Dios, quiere decir que sobre nuestras vidas también estarían esos 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque si el Mesías Rey está en nuestras vidas vinieron juntamente con él estos 7 espíritus de Dios. Y aparte de ello, el Espíritu Santo de Dios, que nos sella como propiedad de él, como una propiedad exclusiva de él, que nos sella. Por ende, allí está el Espíritu Santo de Dios y están los 7 espíritus de Dios, está el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en Isaías 11 nos dice que saldrá de la vara del tronco de Isaí, o sea, el padre del rey David, que esa es la descendencia, o sea, la ascendencia del Señor Jesucristo es el rey David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé, y le hará entender diligentemente el temor de Yahvé. Entonces aquí nos está diciendo que estos 7 espíritus de Dios le iban a ayudar al Señor Jesús oígalo bien, a entender, y le hará entender diligentemente el temor de Yahvé. Si estos 7 espíritus están en nuestra vida, pues a nosotros también nos va a ayudar a entender, a comprender, óigalo bien, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a comprender y a entender y de llevar ese temor del Señor. Entonces, nos dice la palabra de Dios, ¿sí? En el Salmo 33, el versículo 11 nos dice, el consejo de Yahvé permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese consejo de Dios, el espíritu de consejo que está en nosotros, que vino a través del Mesías Rey Cristo Jesús, ¿sí? Ese consejo de Dios nos va a ayudar, ¿sí? Porque dice aquí que el consejo de Yahvé permanecerá para siempre. O sea que ese consejo va a ayudarnos a tomar decisiones que necesitamos en el caminar nuestro. Así como el Señor, cuando era necesario volver otra vez a Judea, a Jerusalén, pero Señor, no miras lo que te hicieron ahí. Pero ahí está el consejo del Señor, que necesitaba seguir cumpliendo el propósito. O sea que el espíritu de consejo también nos ayuda a nosotros a desarrollar el propósito de Dios. Por eso es importante que entonces
Si el espíritu de consejo me ayuda a mí a desarrollar el propósito de Dios, pues yo necesito una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue dejado a nosotros para ayudarnos. El Espíritu Santo de Dios no fue dejado para enseñarnos, para guiarnos, para llevarnos a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos dejaron, ¿sí?, a nosotros los creyentes, y que hace una labor preciosa en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios es el que nos recuerda todas las cosas, el que nos sustenta, ¿sí? Él es el que mantiene nuestra fe. El Espíritu Santo también obra en nuestra esperanza, en la alabanza, el gozo, en el amor. El Espíritu Santo nos ayuda, óigalo bien, a ser santos. Entonces es una obra poderosa, y el espíritu de consejo entonces nos dice que la palabra consejo, la palabra consejo, que es de la concordancia Strong en hebreo 1847, que es dat, dice que es conocimiento, es ciencia, es conocer, saber, tener entendimiento, tener sabiduría. Oiga, resolución, o sea, para tomar resoluciones, las opiniones de parte del Señor que nos da, para saber la voluntad de Dios, ¿sí? El espíritu de consejo también es voluntad, es también un propósito, o sea que el espíritu de consejo nos ayuda a conocer el propósito de Dios, y que nos da el consejo. También la palabra consejo también tiene una definición como designio, intención. Entonces, mis hermanos, aquí en Isaías capítulo 9, ¿sí? Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí?, tiene esta parte que es admirable, es consejero. O sea, el Señor también fluye en ese espíritu de consejo, porque sobre él reposaron esos 7 espíritus. En el Salmo 32, versículo 8, nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nosotros no necesitamos de esa parte del cabresto, no necesitamos de esa parte, porque el Señor, por medio del espíritu de consejo, nos hace entender, y por medio del Espíritu Santo nos enseña el camino que debemos de andar, y Él va a estar sobre nosotros vigilando nuestro caminar. Es precioso lo que el Señor hace, porque sabe una cosa, yo siempre pienso esto, digo, yo valgo mucho, o sea, si soy una nueva creación en Cristo Jesús, pero es que yo valgo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por mí, o sea que yo debo de valer mucho. Para que hayan pagado con sangre, con la vida del Señor Jesús, es porque yo valgo mucho. Y eso, este es como un consejo, como algo que el Señor me dice: vales mucho. Y entonces, porque valgo mucho, entonces yo debo estar muy pendiente, hermanos, de todo aquello que quiere envolverme, con todo aquello que quiere
distraerme con todo aquello que quiere llevarme al pecado. Entonces, sin embargo, hermanos, pues allí siempre va a estar el consejo del Señor. Y aquí en Isaías nos dice la palabra de Dios en Isaías 46, el versículo 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es muy precioso, hermano, porque el consejo del Señor siempre va a permanecer. Y algo bien importante, que lo que el Señor determinó para usted, hermano, y para mí, el Señor lo va a hacer. Es solamente que nosotros dejemos y le correspondamos a Él, al Señor, que dejemos que Él haga, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir caminando y Él va a hacer, ¿sí? Pero entonces, como dice aquí, yo soy Dios y no hay otro como Él, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, lo profético, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que quiero. O sea que estamos en las manos de Él y el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. El plan que Dios tiene para mí, Él lo va a hacer porque Él quiere. Entonces, siempre trabajaremos y siempre estaremos entendiendo, hermanos, que Él es nuestro pronto auxilio, ¿sí? Y que entonces nosotros debemos de entender lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Hermano, es bien importante entonces que nosotros lo podamos entender, que en Proverbios 8:14, mire cómo nos dice Proverbios 8:14, dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallarán los que temprano me buscan. Importantísimo, hermano, que entonces lo busquemos muy tempranamente. Él dice aquí: yo amo, ¿sí?, a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, es importante. Yo, estudiando este tema, me ponía a pensar de que si ahí, por decirlo así, yo necesito hablar con un hermano, pero ese hermano tiene otros 2 hermanos y esos 3 hermanos casi siempre tienen el mismo timbre de voz. Entonces yo lo llamo por teléfono y no sé quién me va a contestar, por decirlo así, en un teléfono fijo, no en su celular, sino en el teléfono fijo. Y lo llamo al teléfono fijo, pero no sé quién es el que va a contestar. Pero entonces, hermano, mi oído va a estar más afinado sobre aquel hermano en Cristo que yo lo estoy llamando y que es mi amigo, y que hasta aún tenemos un santo y seña, por decirlo así, de cómo saludarnos, ¿sí? Hola, varón, ¿cómo estás? Y entonces, si le pueden contestar a uno, ¿a quién necesita? Entonces es otra persona. Pero si él me habla a mí primero, entonces yo lo voy a poder distinguir ese timbre de voz. Entonces debemos de ir conociendo, ¿sí? Debemos de ir entendiendo
que esa comunión con el Señor, esa comunión íntima con el Señor, la necesitamos. ¿Por qué? Porque podemos ir identificando, ¿sí? Nos podemos ir identificando con el Señor. Hay muchas personas que tienen un versículo bíblico que es clave para ellos. Para mí hay un versículo bíblico que es clave con el Señor y que yo puedo identificar que Él me está hablando, porque Él siempre toma parte de ese mismo versículo bíblico y me está hablando. Entonces yo digo, este es el Señor, aquí está el Señor, Él me está hablando, ¿sí? O sea, tengo una identificación con el Señor en esas partes. Aquí en Romanos 12, el versículo 2 dice: no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Óigalo bien, tenemos que ir renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo bien importante, mis hermanos, ¿sí? Que yo debo de estar prestando atención, ¿sí? Y es de ir renovando. Y por ejemplo, hermanos, nuestra moralidad antes de ser creyentes era muy libertina. Nuestra moralidad era una cosa bien fuerte, y aun cuando fuéramos religiosos, había parte de nuestra moralidad que no era agradable a Dios. La moral es la conducta con que juzga la conciencia. Entonces, con la lectura de la palabra, me va a ayudar a hacer cambios en mi moralidad, y mi conciencia va a juzgar mucho mejor. Entonces dice aquí, no nos conformemos a este siglo. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros íbamos a ir aceptando, y esto es lo que se está haciendo ahora con la élite oscura, hermanos. Está haciendo es de que nosotros aprobemos y aceptemos todo lo relacionado con el homosexualismo, ¿sí? Con el LGTB, con todo esto. Ellos quieren que nosotros lo aceptemos, y nosotros estamos siendo minados, bombardeados con mucha información. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nos dice: no nos conformemos a este siglo. Transformen, ¿sí? Por medio de la renovación del entendimiento, por medio de la palabra de Dios, por medio de su consejo, transfórmese, ¿sí? Para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A nosotros nos quieren, ¿sí?, normalizar en todas las cosas que ellos están promoviendo y todo ello. Y entonces está en nosotros, y la palabra de Dios siempre nos va a ayudar a nosotros en ese consejo de lo que se está hablando. Entonces, mis hermanos, ahí en Proverbios capítulo 6 me dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí es la parte bien importante, en la cual yo debo de reconocerlo en todos mis caminos, en todos mis pensamientos, en todas mis decisiones, porque estoy caminando con el Señor Jesús. Él me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo estoy caminando con Él, porque Él es el camino. Y entonces me está diciendo a mí Proverbios, ¿sí? Proverbios 3:6 me está diciendo: reconócelo en todos tus caminos, o sea, mis caminos. Él es el camino, pero yo tengo muchos otros caminos. Y entonces Él me dice a mí: reconócelo en todos tus caminos. Y así, de esa forma, Él va a enderezar tus veredas, o sea, mis caminos, mi caminar. Entonces, hermano, nosotros debemos de reconocer al Espíritu Santo de Dios, y debemos de ir, hermano, nosotros debemos de ir entendiendo su voz. Debemos de ir, o sea, como decir, bajarle, ¿sí? Bajarle el tono a todas las cosas que nosotros hacemos, a todo lo que hablamos, a todas las cosas, irle bajando el volumen
y que la voz del Señor se le suba un poquito más el volumen, ¿sí? Que se suba un poquito más el volumen, ¿sí? Y déjeme decirle, hermano, que hoy en la oración en la mañana, estábamos en la iglesia, la oración, y el Señor mostraba de una pirámide y la pirámide tenía una puerta, y de esa puerta sacaban una cosa bien grande. La sacaban y la iban llevando así, pero bien grande. Entonces, el Señor nos muestra que Egipto es el mundo, ¿sí? Y están sacando de lo antiguo están sacando cosas y están colocándolas para ahora, para estos tiempos. Entonces, y habían unos como unos obeliscos, pero no eran obeliscos, sino unas cosas paradas, talladas, y esa que habían sacado la tenían envuelta. Entonces yo dije, ¿qué van a sacar? El mundo, ¿qué va a sacar ahora para que todos estén como a la expectativa y estén mirando esas cosas? Entonces nosotros debemos de, hermanos, si el mundo está sacando nuevas cosas para distraerlos, para tenerlos entretenidos, para deslumbrarlos, si el mundo está haciendo eso, hermano, nosotros cada vez debemos de irnos pegando más es al Señor. Debemos de ir escuchando más la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lo dejaron a nosotros, para nosotros poder ir caminando en lo que el Señor quiere. En Eclesiastés 12, el versículo 13 y 14 nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que nosotros vamos a quedar expuestos, hermano. Y nuestro corazón es engañoso. Y nosotros tenemos que ir trabajando en la administración de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón nos engaña. Y entonces nosotros debemos de saber que cada cosa, hermano, cada situación en la que nosotros estemos viviendo, debemos de pedirle entonces al Espíritu Santo de Dios que traiga el consejo, ¿sí? El espíritu de consejo, para poder entender la voz del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo, de ser enseñados por el Espíritu Santo. Necesitamos esa comunión íntima con el Señor, de reconocer su voz en cualquier momento. Pero como les digo, hermano, necesitamos entrar en el reposo de Dios. El Señor nos dice que seamos mansos y humildes de corazón, ¿sí? Y hermano, es una práctica que nosotros debemos de estar haciendo, ¿sí? De ser mansos y humildes de corazón. Es algo que debemos de estar practicando. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar victorias. El Señor nos va a dar victorias, pero no es victorias en la pelea, no es victoria en la lucha, no es victoria con las personas luchando y peleando con las personas. Eso no es victoria. Eso es victoria del enemigo, hermanos. La victoria con el Señor es ser manso y humilde de corazón. Allí está el premio, como el Señor Jesús, que dice que como cordero fue llevado al matadero en Isaías 53 y no abrió su boca, ¿sí? Entonces ahí es el punto importante. En Isaías 53, hermanos, nosotros podemos ver, en el Salmo 53, en el Salmo 53 nosotros podemos ver de hacer los hábitos para leer la palabra, tener esos hábitos, empezar a generar hábitos, ¿sí? Que anteriormente nosotros teníamos unos hábitos y nosotros nos despegamos de esos hábitos, hemos estado renovando nuestro entendimiento, hemos estado cambiando cosas de nuestra moral, pero
¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Entonces es parte de los hábitos. Dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominación, maldad, y no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Esto es importante. Nosotros podemos ir a la Biblia, nosotros podemos ir a la iglesia, nosotros podemos ir a la oración, y esto es parte de esa búsqueda de Dios. Y entonces, aún en esa comunión íntima con el Señor, en esa adoración al Señor, no solamente con nuestros labios, sino con nuestro proceder, con nuestra vida, ahí, hermano, allí estoy haciendo esos hábitos con el Señor y estoy cambiando, ¿sí? Estoy cambiando todo aquello que me perturbaba y no me dejaba caminar en paz. Entonces, yo debo de ir conociendo su voz. Y esa voz, hermano, esa voz yo la voy a conocer y la voy a poder reconocer cuando yo estoy apagando todos esos ruidos que el mundo produce, ¿sí? Todas esas partes, por ejemplo, como decir, ahora estoy grabando y coloqué el celular en avión. ¿Y qué es esto? Evito toda llamada que pueda entrar e interrumpir esta grabación. Entonces, asimismo, tengo que desconectar, apagar toda una cantidad de cosas que me puedan interrumpir esa comunión íntima con el Señor, ¿sí? Entonces, apagar todos esos ruidos en mi mente, porque yo puedo estar solo, en el apartamento puedo estar solo, pero mis pensamientos me bombardean. Entonces tengo que empezar a trabajar, a apagar todos los ruidos. ¿Por qué necesito esto? Porque necesito conocer su voz, porque Él es el que me debe de dirigir, como lo estábamos leyendo en Romanos. En Romanos, hermano, nos dice, en Romanos 12:2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Óigalo bien, esto es lo que el Señor me está diciendo a mí, ¿sí? Que yo debo de presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificios vivos a Dios. Esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Leía el mismo versículo de Romanos 12:1. Entonces allí, cuando yo hago esto, y entonces de esa forma, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme sus vidas con una nueva manera de pensar. Así que podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esto tiene que ver con el espíritu de consejo, mis hermanos. De poder entender, de poder acallar nuestra alma a todo lo que nosotros queramos. Y mejor empezar a trabajar en lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para nosotros. Ahí está. Y es una situación donde yo decido, ¿sí? Donde yo determino, ¿quiero agradar a Dios? ¿Quiero agradar a Dios? ¿O quiero agradarme a mí? Ahí está el punto. Esto
es lo importante en lo cual yo debo de trabajar, hermano, ¿sí? Esto es lo importante en lo cual yo debo de trabajar. Entonces, en Eclesiastés, como lo decíamos ahora, en Eclesiastés nos está diciendo, Eclesiastés 12, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Y el Señor dice, los leoncillos necesitan y también tienen hambre, ¿sí? Pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Es el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Y esto no es algo, hermano, que yo lo haga interesadamente, ¿sí? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Entonces ya no es buscarlo al Señor interesadamente porque así voy a tener su bien. No, voy a buscarlo al Señor porque lo amo, porque Él dio su vida por mí. Entonces lo busco su consejo en algo que no sé cómo actuar, en algo que necesito de mí mismo, ¿sí? Entonces, buscar el consejo de Dios, hermano, más permanecer, ¿sí? Amándolo a Él, ¿sí? Para hacer su voluntad. Entonces, esto genera una confianza y aguardo a Dios en el tiempo de lo que Él me depare, de lo que Él me diga. Yahvé está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ahí está, el Señor escucha mi oración, el Señor escucha lo que yo le estoy diciendo. Y entonces ese es el punto importante, hermano, con respecto al espíritu de consejo, de que usted pueda reservar un tiempo para el Señor, que usted pueda reservar un tiempo donde usted va a conocer la voz del Señor, donde usted va a... Mire, hermanos, muchas veces uno piensa que Dios le va a hablar así como yo estoy hablando con usted, y espero o escucharlo así siempre, ¿sí? Pero no, Dios tiene muchas formas de hablar. Pero yo no estoy hablando, hermano, de que prendí la radio y Dios me habló allí, o fui a la iglesia y Dios me habló allí. No, Dios tiene muchas formas para hablar conmigo mismo, ¿sí? Cuando yo estoy en la oración, y es solamente que yo empiece a bajar, ¿sí? A bajar toda esa bulla de mi alma, toda esa bulla del mundo, a bajar todo. Y no necesito de encerrarme, no necesito eso, sino trabajar en que estoy hablando con el Señor. ¿Y por qué es importante que yo trabaje esta parte? Porque puedo escuchar la voz del Señor a través del consejo que yo necesito, ¿sí? Para actuar. Hay muchas cosas en las cuales yo necesito su consejo, pero muchas veces no escucho la voz de Dios. Y entonces, mire, por ejemplo, cuando Daniel estaba allá en Babilonia y el rey necesitaba, ¿sí?, el consejo, necesitaba ser guiado. Y en el versículo 9 del capítulo 4 de Daniel dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu
de los dioses santos. Mire cómo le dice, ¿sí? Belsasar, jefe de los magos, sí, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de sueños que he visto y su interpretación. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre, ¿sí?, que a pesar de que estaba en Babilonia, él abría su ventana hacia Jerusalén, donde estaba el templo, y oraba al Dios de Israel. Y aquí el Señor le da sabiduría a Daniel, y aquí empieza a manifestarse esa comunión que él tiene con Dios, ¿sí? Y le está diciendo que él ha entendido que en él hay un espíritu superior, ¿sí?, de los dioses santos, y que ningún misterio se le esconde. O sea que el Señor le revelaba, le traía, en la intimidad traía la revelación. Daniel oraba con sus compañeros cuando necesitaba, ¿sí?, algo que el rey había ordenado. Si no los mataban, ellos se pusieron a orar, ¿sí? Y aquí en el versículo 35 también dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el que hace según su voluntad en el ejército. Oiga, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Entonces, aquí nosotros podemos entender, y el consejo que se le estaba dando, ¿sí?, Daniel a Belsasar, y le está diciendo: el Dios al que yo adoro, a Dios al que yo pido, Él hace todas estas cosas, ¿sí? Él es el todo. Él maneja el ejército de los cielos, y Él es el que habita en los cielos, ¿sí? Y que no hay nadie en la tierra que pueda detener su mano y le diga qué hacer. Entonces creo yo que nosotros también debemos de entender esto y decirle al Señor acerca de nuestro propósito para el cual Él nos creó, y que nosotros podamos caminar según su propósito, ¿sí? Pero importante, yo conocer su voz. Ahí en Daniel 5:11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, óigalo bien, e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, hermanos, y dice ahí aún en el versículo 12, dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en él, Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces, hermanos, importante que nosotros también nos puedan señalar y decir: en él se ha hallado esto. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Qué bueno, hermano. Y que aún en esas necesidades, por esa misma relación que se tiene con el Señor, venga la interpretación de parte de Dios. Porque Daniel se los dijo muy claramente a ellos, ¿sí? Yo no soy nada, yo trabajo, el Señor es el que revela,
El Señor es el que muestra. En el Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. Ahí está. Hermano, el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Y a los hijos, a aquellos que se acercan, a los que tienen esa comunión íntima con el Señor, ¿sí? Y los que le temen, a ellos hace conocer su pacto y hace conocer lo que viene con el pacto, porque el pacto de sangre que se hizo a través de el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ese pacto viene con muchas bendiciones, ¿sí? Viene con dones espirituales, viene con carismas espirituales, ¿sí? Que el Espíritu Santo da. Los dones espirituales tienen que ver con los espíritus de consejo, ¿sí? Pero los carismas tienen que ver con el hablar en lenguas, con la interpretación de lenguas, con los milagros, ¿sí? Son muy diferentes. Entonces, estos 7 espíritus están en nuestra vida, pero es necesario que fluyan en nuestra vida, y es a través de esa comunión íntima con el Señor y de los que le temen a Él. En el Salmo 63 nos habla la palabra de Dios. Este es un salmo de David cuando él estaba en el desierto de Judá. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Esto es precioso, ¿sí? Y esto es lo que estamos hablando, mis hermanos, que no es solamente de labios, ¿sí? No es solamente de labios, sino que también es una obra en nuestras vidas, porque dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, ¿sí? Para ver tu poder y tu gloria, así como la he mirado en el santuario. O sea, como el rey David en ese tiempo, allá estaba el santuario y allá se le manifestaba el Señor, pero aún en el desierto, ¿sí? Cuando estaba allá en el desierto de Judá, allá él quería también ver su gloria. Dice: para ver tu poder y tu gloria, como lo he visto en el santuario. Ahora el Señor está en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, hermano. Y es en la comunión íntima con Él, en cada momento, en cada tiempo. Aleluya. Porque somos nueva creación, y es la parte importante que entonces nosotros debemos de entender y reconocer, ¿sí? Que el Señor nos ha dado un pacto en su sangre, y allí entonces es cuando dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te ama porque dio a Jesucristo, pero correspondes a ese amor. Como hijo de Dios correspondes a ese amor, correspondes a esa intimidad, correspondes a todo ello, a la obediencia. El Señor nos jalaba las orejas diciéndonos que necesitaba que siguiéramos y que entendiéramos de esa obediencia que Él pide, ¿sí? Entonces dice en el versículo de Dios: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña. O sea, la revelación la ha traído por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahí está. El Espíritu Santo de Dios hace esa obra en nuestras vidas, mis hermanos, y esa es la relación que entonces yo debo de tener, hermano, con el Espíritu Santo de Dios. En Isaías 26:9 nos dice: como mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí está, hermano, la importancia que yo debo de tener en esa relación, una relación con el Espíritu Santo de Dios, pero de ir conociendo su voz. ¿Por qué? Porque el Espíritu de consejo va a operar en mi vida y va a traer el consejo, pero yo necesito escucharlo, porque si estoy muy atormentado, no voy a poder escuchar su voz, no voy a poder escuchar el consejo. Si estoy muy apresurado también. Entonces es importante que yo pueda entender que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y en este caso el Espíritu de consejo, ¿sí? Para que nosotros haya un mayor entendimiento, ¿sí? En la transformación que el Señor está haciendo en mi vida interior, ¿sí? Aquí en Hebreos 6 dice el versículo 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, que no se mueven, que no se cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos ese fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Esto es muy precioso, hermanos, porque es algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y que por medio del Espíritu Santo nos dan esa fuertísima confianza, ¿sí? Nos dan esa fuertísima confianza para que nosotros podamos creer. En Efesios capítulo 3, el versículo 9 en adelante nos dice: y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí, hermanos, entonces es importante que el Señor está diciendo que Él va a revelar, que Él va a dar el entendimiento, que Él va a dar el consejo, ¿sí? De todas aquellas cosas que están reservadas y que nos las van a dar a conocer a nosotros para declararlas a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Entonces, hermano, hay muchas cosas preciosas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y es importante que tú lo entiendas, que ese llamado santo que tienes tú no puede ser desperdiciado, no puede ser ignorado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, así como la huella digital. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y no se puede desperdiciar, porque el Señor va a hacer un juicio con nosotros en el tribunal de Cristo. Y yo quiero, hermano, yo quiero
Que un día el Señor me diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, gobierna sobre tantas ciudades. Yo quiero así, y no que me vayan a decir siervo malo, sabiendo todo lo que yo hago porque enterraste tu talento. Y esto es el espíritu de consejo, nos ayuda en todas las decisiones, hermanos, que nosotros necesitamos tener. El espíritu de consejo nos ayuda, ¿sí?, en el entendimiento, en la transformación de nuestro ser interior, ¿sí? El espíritu de consejo nos guía, ¿sí? Nos guía por la luz del Espíritu Santo a entender las cosas que nosotros quizás no podemos entender bien, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, al tener esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros podemos experimentar ese amor de Dios que tiene con nosotros, ¿sí? La relación que tiene Dios con el hombre, hermano, y más con una persona salva, ¿sí? Una persona que fue comprada con el precio de sangre. El Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios es el pegamento de nosotros con Dios, con el Hijo, con Cristo Jesús, con el Padre, mis hermanos. Y por eso entonces debemos de tener esa relación. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar el consejo, ¿sí? Y por eso está el Espíritu de consejo, ¿sí?, para hacer un cambio en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos añora, hermano, nos desea. Y por eso hay algo bien importante en Mateo. En Mateo 13 nos habla nos da la explicación, el Señor nos da la explicación de la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y entonces ahí hay una parábola, ¿sí? Y nosotros podemos mirarlo de muchas formas, ¿sí? Pero allí en el versículo 19, en el 18 nos dice: hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces esta parábola del sembrador, hermanos, nos va a enseñar a nosotros de la forma como hemos de escuchar al Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que en el versículo 19 dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Óigalo bien, hermano. Entonces aquí me está diciendo los niveles en que yo puedo escuchar al Señor y entenderlo y comprenderlo. Entonces aquí en el versículo 19 de Mateo 13 nos está diciendo que cómo escucho al Señor, al Espíritu Santo de Dios, y que puede ser muy superficial. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, y entonces el enemigo va a venir y va a arrebatar, ¿sí?, lo que fue sembrado en el corazón, la palabra que fue dada, ¿sí?, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces aquí va a haber una situación donde podemos estar fracasando, pero nosotros podemos podemos pasar a otro nivel cuando yo le empiezo a decir: Señor, dame el entendimiento, Señor, colócame una persona que pueda entender, que me pueda explicar, pero hermano, le aconsejo, empiece a meterse en esa comunión con el Señor. Después sigue en el versículo 20 y 21 de Mateo 13, ¿sí? Dice aquí: y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí este es un oír lento, ¿sí?
Mire que es pedregales, o sea que son piedras de tropiezo, son cosas que no nos van a dejar que esa palabra permanezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquí que viene la aflicción o la persecución. Vienen situaciones, hermano, donde la palabra no va a permanecer. ¿Sí? La palabra de Dios allí, ¿sí? Dice que no tiene raíz en sí mismo. O sea que necesita que se profundice, de que se pueda entender y masticar y profundizar. Después en el versículo 22 nos dice sobre un problema de la distracción que nosotros ahora estamos teniendo fuerte, hermanos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que está distraído el hombre, anda por aquí, anda por allá, está buscando una cosa, está buscando otra, y dice que el engaño de las riquezas ahoga, el afán, ¿sí? Por tener una cosa o la otra, ¿sí? Hace que la palabra se ahogue y que se haga infructuosa, hace que esa semilla se ahogue y se haga infructuosa. Entonces, aquí podemos mirar circunstancias, hermano, que usted puede observar en su vida de cómo, ¿sí? Cómo la palabra de Dios, cómo esa relación con el Señor se interrumpe. Esto es lo que usted tiene que observar, cómo se interrumpe esa relación y qué prioridad le estás dando a esa comunión íntima con el Señor, a ese entendimiento de la palabra. A que si no entiendo algo voy a preguntarle al pastor, voy a decirle al hermano, al discipulador, es importante. Es importante que nosotros podamos entender esto. Y en el punto de Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí está. Hermano, somos buena tierra. Somos buena tierra. Porque el Señor, así como se cultivó esa viña en Jeremías, en Ezequiel, como se cultivaron esas viñas, hermano, y le sacaron la piedra y colocaron torre y colocaron cerco, hermano, nosotros estamos cercados. Pero déjeme decirle, nosotros somos los que nos distraemos. Nosotros es los que miramos las cosas muy superficiales y escuchamos la voz de Dios, pero es algo superficial, es algo lento, es algo que nos distraemos o le prestamos atención y tenemos esa intimidad con el Señor. Hay diferentes clases de consejos y el espíritu de consejo te da el mejor consejo, ¿sí? Y que es útil y que no lo debes de rechazar, porque ese consejo viene por medio de la inspiración del Señor, ¿sí? Para que conserves todo lo que el Señor te está diciendo y puedas dar fruto al 100 por uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de entenderlo espiritualmente, ¿sí? Y no ignorar ese consejo. Padre, te damos gracias. Señor bendito Rey, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Padre Santo, Señor, que podamos, Señor, prestar atención al consejo que tú nos das por el Espíritu Santo, por nuestro interior, Señor, cuando estamos en una necesidad, Señor, cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos la palabra, Señor. Pues tú, Señor, por medio del Espíritu de consejo, obras en nuestra vida, Señor. Un día le pidieron el consejo al Señor
de que la ley de Moisés decía que debían de apedrear a esta mujer por ser adúltera. El Señor escribió en la tierra y dijo, dio el consejo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos fueron soltando su piedra y tirarla en la tierra. Y se fueron yendo. Mujer, ¿quién te juzga? Nadie. Yo también no te juzgo. Vete y no peques más. Oh Rey Santo, gracias por esa relación a la cual tú nos invitas, Señor, y que nosotros te podamos corresponder. Porque el Santo Espíritu de Dios es ese pegamento que nos ayuda a amarte y a ser responsables en esa relación contigo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tu sangre está vigente todavía. Gracias, Padre, por ese amor eterno con que nos has amado. Amén.